Mentes que Emprenden, un podcast de Impulsa Colombia. Hola a todos y bienvenidos a este podcast Mentes que Emprenden. Desde el Ministerio de Comercio de Impulsa Colombia tenemos este espacio, este podcast, esta nueva apuesta de video podcast para acompañarlos a ustedes de ahora en adelante, hablando de los temas más relevantes e importantes del mundo del emprendimiento, del ecosistema de emprendimiento e innovación, no solo del país, sino de las tendencias mundiales. Es por eso que hoy vamos a hablar de marketing digital y uno de los temas creo que más importantes, yo creo que desde la pandemia, porque nos ha aterrizado y nos ha hecho cuestionarnos de muchas cosas y cómo unimos ese tema tecnológico con todas las apuestas de emprendimiento e innovación. Antes pues seguirlos saludando y agradeciéndoles por conectarse en este video podcast, quiero saludar a mi partner, a mi compañera de este espacio y es Ani. Ani, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. bien, súper, muy emocionada de recibirlos y muy emocionada también por el tema. Yo quiero aprender más y por eso estoy feliz también de presentarles al invitado que nos va a hablar y nos va a involucrar en este tema que tiene además muchos cambios. Él es Luis Betancourt, un experto en marketing digital con muchos años de experiencia apoyando empresas, emprendimientos para que se involucren y se metan de lleno en el tema del marketing. Y ha trabajado con grandes empresas como Rappi, Tapsi, Compensa, mejor dicho, de todo. Así que le damos la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento, con la voz un poquito torcida, pero feliz de poder estar aquí con ustedes. Sí, creo que, o sea, de pronto ustedes, si nos Advertencia. están escuchando o nos están viendo, van a notar la voz un poquito. Si nos sale un gallito de pronto, tranquilos, para que ustedes entiendan, en Bogotá hace mucho frío y por eso creo que nos está jugando una mala pasada las gripitas. Pero bueno, Ahí vamos. continuamos. Exacto. Luis, qué gusto tenerte con nosotros de verdad y que pues nos acompañes hoy en este espacio donde queremos hacer apuestas diferentes y queremos que los emprendedores realmente escuchen como al emprendedor, al empresario y qué hay detrás de ellos. Y por eso quiero empezar contigo como emprendedor, como empresario, como la persona que le apuesta al marketing digital, pero ¿quién es Luis Betancourt? Bueno, para hacerlo rápido, porque si no se nos puede ir aquí toda la tarde, yo soy un ingeniero electrónico, me gradué de la Universidad Javeriana hace 20 años, estoy cumpliendo 20 años de vida profesional, y gracias a la vida un poco, al final de la carrera, por gusto propio, empecé a aprender a programar. No era, digamos, el core de la electrónica, no es la programación, pero sí aprendemos programación. A mí el tema me gustó mucho y empecé a aprender por mi cuenta. Y gracias a eso, cuando estaba buscando práctica profesional, no encontré una en electrónica y en cambio sí encontré un empleo con un emprendedor colombiano que hoy muchos conocemos que se llama Alex Tornet. Encontré una oferta que él estaba, digamos que publicando y por fortuna apliqué y conseguí el trabajo como desarrollador web, que básicamente me duró una semana. A la semana, Alex me ofreció, me invitó a enfocarme específicamente en un tema que hoy en día conocemos como SEO, SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Estamos hablando del 2004. En ese entonces este tema, pues en Colombia ni lo olíamos, en Estados Unidos acababa de explotar. En ese entonces, por fortuna, pues empecé a trabajar con el mercado en Estados Unidos desde mi casa. Tuve más o menos que pasar 4 años hasta poder explicarle a mi familia qué hacía. Yo era el sobrino, primo, hermano que trabajaba en la casa en pijama. Y gracias a eso me entré al mundo del marketing digital, trabajé 7 años con él, enfocado única y exclusivamente en posicionamiento en motores de búsqueda y desde el 2011 tomé la decisión de independizarme y dedicarme a lo que hago hoy en día, que es básicamente entrenamientos, asesorías y conferencias en marketing digital, con mucho énfasis o con mucho foco en el emprendimiento. Por fortuna, de alguna manera, yo crecí en una startup antes de que les llamáramos así. Así que cuando el ecosistema de emprendimiento se empezó a formar en Colombia, prácticamente se armó alrededor mío y yo resulté inmerso de casualidad. Y naturalmente pues empecé a involucrarme mucho y tuve la fortuna de acompañar muchos programas de apps.co en varias ciudades y diría que al día de hoy un 80% de lo que hago es acompañar a emprendedores. No solo de base tecnológica, sino todo tipo de emprendedores.
Mejor dicho, has visto un montón de cambios en este recorrido Absolutamente. y eso creo que es lo más interesante y siempre llegan muchas preguntas. Uno también se está cuestionando todo el tiempo. Me voy a quedar viejo, me voy a quedar viejo con lo que conozco. Quiero empezar por ahí, que nos cuentes un poco de esas tendencias o lo que está marcando esos cambios en este momento. Bueno, pues la verdad es que hay un montón que contar y lo chévere de cuando uno lleva tanto tiempo en la industria es que tienes la posibilidad de verlo todo de una óptica, digamos, un poco más completa, porque muchas veces, o bueno, un poco hablando de tendencias, en su momento y cuando yo empecé la tendencia era Google, entonces todo el mundo quería ser Google y todo el foco estaba en Google. Pero luego entonces aparecieron las redes sociales y entonces todo el mundo se enfocó en redes sociales y se olvidó de Google y de alguna manera tenemos una tendencia natural a pensar que la respuesta está en una sola cosa. Y esa es una de las ventajas de cuando uno tiene la visión un poco más global, que te vas dando cuenta que todos son componentes dentro de un engranaje completo. Tal vez si tuviera que definir el momento y la tendencia de hoy, sin lugar a dudas, pues es la inteligencia artificial, pero de alguna manera muy interesante en el marketing digital está reformulando todos los aspectos y viene, yo siempre digo, desde un momento disruptivo que no asociamos mucho con inteligencia artificial, pero en el fondo definitivamente lo es y fue el surgimiento de TikTok. Sí. TikTok vino a revolucionar el mundo con una premisa y con un entendimiento muy interesante y es, para hacerlo muy sencillo, antes de TikTok, los algoritmos en su mayoría se basaban en unas interacciones sencillas que son las reacciones, los comentarios, los compartires, el like. Esas eran las interacciones que, digamos, tenían en cuenta los algoritmos de las redes básicas. Era un torrente de datos. TikTok se dio cuenta que la interacción más importante y más valiosa de todas es la falta de interacción. Y por eso en su algoritmo, y cuando estamos visualizando videos, la manera más poderosa de interactuar es no interactuar justamente. Cuando nos quedamos viendo un video, no lo saltamos, esa es la interacción más poderosa. Entonces, cuando comparamos el torrente de datos que recibían las redes sociales tradicionales versus el torrente de datos que empezó a recibir TikTok basado en visualizaciones, pues este algoritmo de TikTok tenía muchos más datos para aprender. Y justamente de eso se trata hoy en día lo que está pasando. Entre más datos tengamos, pues más fácil y más rápido pueden aprender todos estos algoritmos y esto verdaderamente se está tomando todas las esferas del marketing digital y de los negocios digitales hoy en día. En línea con esta parte que mencionas del TikTok, que realmente ha sido un boom y cada vez está creciendo más, pero también hay otras plataformas, Instagram, Facebook, y es como una eterna competencia, ¿no? Y sabemos quiénes están detrás de estas marcas, pero cómo estas marcas y los que vemos como exitosos, puede decirse, los empresarios exitosos, cómo están fundamentando estas redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram, o cuál es ese detonante o la lección para irse con una marca, si bien es TikTok o cuál Facebook o Instagram, cuál es ese determinante para que ellos la elijan. Yo creo que eso no ha cambiado. Digamos que sigue siendo la red en la que está tu público objetivo y eso es absolutamente fundamental. Tal vez lo que ha cambiado es la manera de sacarle provecho a esa red. Digamos que en la lógica y cómo funciona hoy en día, justamente el mundo de las visualizaciones, lo más importante hoy en día ya no es cuántos seguidores tienes. De acuerdo. Cuánto tamaño tiene tu cuenta. Hoy en día, de hecho, hay un concepto bien interesante que se ha venido poniendo muy fuerte y son los famosos, suena un poco redundante, pero así se llama, creadores de UGC. UGC como User Generated Content, es decir, contenido generado por el usuario. Luego, creadores de UGC vendría siendo como creadores de contenido generado por el usuario. No digo redundante, pero al final del día son personas que no necesariamente tienen una gran cantidad de seguidores, pero son tan buenas generando contenido que básicamente esto es una habilidad de encuadre, de hacer videos y de luego editarlos muchas veces con el celular con un talento tal que luego esos videos, sin necesidad de muchos seguidores, terminan consiguiendo millones de visualizaciones. Entonces hoy en día, más que nunca, realmente la creatividad es lo que cuenta. Ya ni siquiera necesitas tener miles de seguidores. Entonces creo que es un momento bien interesante para quienes están emprendiendo, que yo sé que muchas veces nos da un poco de pena, nos da un poco de miedo salir ante las cámaras, yo prefiero quedarme aquí guardado, pero al final del día yo lo veo como un ejercicio casi que de responsabilidad social. Porque los emprendedores, en la gran mayoría de los casos, tenemos un problema enfrente que queremos solucionar.
Y si nosotros no salimos, no damos la cara, no le contamos al mundo y no logramos que muchas personas solucionen ese problema, luego vemos todos los días a las personas comprando productos que no les sirven o siendo presa de estafas. Así que creo que como emprendedores tenemos esa responsabilidad de salir y contarle al mundo lo maravilloso que estamos haciendo. Me leíste la mente. Yo te iba a preguntar por eso justamente, porque charlando con emprendedores, a uno le dicen, es que quiero subir mis números y quiero tener más seguidores y quiero pautar para tener más seguidores. Y creo que lo acabas de decir, ahora es el para qué. ¿Quieres tener más seguidores? ¿Para qué? Si realmente tú con un video que tenga muy buena visualización, que logra viralizarse en TikTok, ya, con ese video lo puedes romper. Entonces, cambió, digamos, también la forma de ver el tema de la pauta y nos siguen preguntando cómo hago, si tengo que meterle a cuál red le meto o qué es lo que estoy buscando con esa pauta. Yo creo que hay un reto interesante, pero también es parte de la decisión que tomemos. Por supuesto, si la decisión es irnos por TikTok, la naturaleza de la red requiere un componente de creatividad. Si nos vamos a ir por Reels en Instagram, si vamos a irnos por Shorts, pero no todos los negocios tienen ese mercado. Puede ser que tenga un negocio más B2B, en donde las empresas son mis clientes, y LinkedIn puede ser un espacio absolutamente poderoso para contactar. Y en LinkedIn ya, digamos que la creatividad sí es importante, pero lo más importante de fondo es el mensaje y la propuesta de valor que yo tenga para transmitir. Entonces ahí digamos que ya pasa a un segundo plano la edición, el corte del video. Aunque, tanto Twitter como LinkedIn están haciendo también pruebas de feed con video vertical. Así que esta tendencia de tiktokización pues viene también, se supone, expandió para todas las redes. Perfecto. Y en esa misma línea hay un tema también bien interesante y es como la automatización del marketing. ¿Cómo realmente hacemos que esta automatización funcione de cara al emprendimiento? Suena, incluso creo que escucharon que casi no la puedo decir, ¿no? Automatización de marketing, ok. Pero ¿cómo funciona y un emprendedor pequeño, cómo logra hacer este tipo de cosas? Y tú decías, de pronto les da un miedo grande enfrentarse a una cámara o enfrentarse a este tipo de iniciativas o de canales digitales que sí o sí tienen que hacer. Pero ¿cómo se logra a este tipo de emprendimientos, por ejemplo? Yo siempre cuando empiezo este tipo de charlas de automatización y de tecnología, suelo preguntarle al público cómo se sienten frente a la tecnología. Si son de las personas que sienten que la tecnología los arrasa y les da 3 vueltas y los abruma, o si son de las personas que tienen una relación cordial con la tecnología, pero hasta ahí, o si por el contrario son de las personas que aman la tecnología. Y creo que ahí tenemos de alguna manera un desnivel natural en este momento, porque la tecnología ha tenido históricamente también una correlación con la edad. Los que tuvimos la fortuna de crecer con tecnología, pues tenemos una ventaja natural. De pronto quienes tienen un par de años más y no crecieron con tecnología, tienen ahí un reto más grande, pero estoy absolutamente seguro que todos podemos hacerlo. Mi mamá aprendió a utilizar Skype y Facebook a fuerza de conectarse y comunicarse conmigo cuando estaba viajando. Y lo que ella necesitaba justamente era una motivación. Entonces, yo siento y siempre lo digo, sobre todo para las personas que sienten que los abruma y que les da duro, al contrario, hay que meterse y amasarla y tocarla y volverla nuestra mejor amiga, porque creo que ahí está la clave. Precisamente porque hoy en día, y nunca había sido tan fácil justamente automatizar. Si nos devolvemos 10 o 20 años en la historia, se necesitaban plataformas costosísimas que solamente podían pagar las grandísimas empresas. Hoy en día, un emprendedor desde su casa, inicialmente sin necesidad de pagar nada, puede hacer un montón de cosas. Obviamente, a veces caemos un poco en el dilema o no sé si en la equivocación de pensar que solo usamos cosas gratis. Como estamos emprendiendo, entonces hay que usar todo lo gratis. Y creo que hay un reto ahí y es encontrar ese balance en donde de pronto cuando ya tengo algunos ingresos, puedo pagar algunas plataformas que al final del día me traen más ingresos o que me ahorran tiempo y sobre todo cuando estamos trabajando solos o tenemos equipos pequeños. Entonces, al final para mí hay una palabra que usamos mucho en Colombia y que me encanta y es el cacharreo. Y es esa sed de, así no conozca algo, yo igual me le meto y le busco y busco en Google el tutorial y veo videos en YouTube hasta que finalmente logro entender cómo funciona esa plataforma. Y tenemos a nuestro favor que las plataformas han evolucionado un montón en experiencia de usuario y cada vez son más intuitivas, cada vez son más fáciles de utilizar. Entonces, hoy en día, este emprendedor que está arrancando, que tal vez no tiene
mucho presupuesto, mucho equipo, desde su casa, tal vez necesitamos un computador como mínimo, puede utilizar un montón de herramientas que le permiten un poco facilitarse la vida y hoy en día incluso, en muchos casos, hacer el trabajo de 2, 3, 4 personas. Sabes que es muy interesante que yo he visto cómo se satanizan muchas veces cosas, sobre todo en temas digitales. Por ejemplo, TikTok al comienzo muchos lo veíamos como no, una plataforma horrible, que no tenía mucho contenido de fondo y veo que pasa mucho también con la inteligencia artificial. Ujú. Claro, hay como un miedo, una resistencia, pero hay herramientas de inteligencia artificial ya al acceso de todos que nos simplifican la vida. Yo digamos que lo que tú dices, cacharreando, empecé a utilizar, a probar y resulta que te quita, no, te ayuda a tener más tiempo para ti. Lo veo así, como una Total. inversión que te da más tiempo para aprender o para que tú lo uses en otras cosas. Eso me parece súper interesante. Cuéntanos un poquito sobre esas herramientas que los emprendedores pueden utilizar y pueden aprender para facilitarse la vida. Yo siempre digo también que si los grandes físicos de la historia nos escucharan, pues claramente nos regañarían porque pues esto rompe todas las leyes de la física, pero yo sí creo que cuando estamos automatizando estamos creando tiempo. Ujú. Sí, Estamos creando tiempo en el futuro, porque esa tarea que acabamos de automatizar ya no la vamos a tener que hacer nosotros o nuestro equipo y vamos a tener tiempo para hacer otras cosas. Entonces, para mí la clave está en romper un poco ese cuello de botella. Fíjense que me pasa mucho cuando le pregunto a la gente por qué no automatiza. Y normalmente me dicen porque no tengo tiempo. Entonces es absolutamente sí. paradójico que no automaticemos porque no tenemos tiempo cuando justamente lo que nos va a dar la automatización es tiempo. Entonces al final mi lección es que hay que romper un poco ese ciclo nocivo y hacer una primera automatización chiquita. Con una primera cosa chiquita, cosas tan básicas como por ejemplo, no sé, cada vez que alguien me publique una reseña en la ficha de Google, automáticamente la publico en Instagram y en Facebook. Ahí ya me ahorré 5 minutos cada vez que alguien me deja una reseña y son 5 minutos que voy a poder utilizar para alguna otra cosa. Entonces yo creo que lo primero es romper un poco ese ciclo nocivo. Ahora, hablando de herramientas, porque yo sé que Ajá. queremos Ujú. hablar de herramientas. Yo veo como dos grandes ejes principales, definitivamente. Ahora está muy de moda la inteligencia artificial y allí tenemos grandes proveedores como ChatGPT de OpenAI, Google con su propuesta Gemini. Gemini. Justamente no sé si vieron o ustedes también vieron, estos últimos días salió Meta AI, Sí, la Sí, inteligencia sí, sí, sí. artificial de Meta, que podemos acceder a través de el Facebook Messenger, a través de WhatsApp. Yo le pedí ayer que me hiciera una foto de Iron Man comiendo lechona en palo quemado y quedó increíble. O sea, hace unas cosas muy increíbles brutal. y tengo que mandárselas. Ajá. Y así está Cloud de Anthropic. Bueno, hay un montón de inteligencias artificiales generativas, que digamos que sería esta clasificación, que iniciaron, digamos, en texto, pero que están empezando a dar el salto a multimodal y que están empezando también a involucrar funcionalidades en audio, en imágenes, en video. Digamos que esos son como los ejes principales de la inteligencia artificial y por fortuna todas estas tienen unos APIs, que son interfaces de programación, que nos permiten conectarnos a ellas para muchos fines muy interesantes. De hecho, hace poco, y creo que cada vez va a ser más fuerte la tendencia, tuve la oportunidad de participar en un Startup Weekend, no sé si conocen el formato, es Ujú. un fin de semana en el que se crean emprendimientos en 54 horas. Y había dos corrientes, dos temáticas. Una era la general tradicional y la otra era enfocada solamente en soluciones de inteligencia artificial. Wow. Y era muy interesante ver cómo ideas que en otro momento podían ser de alguna manera muy ambiciosas, a través de alguna integración con alguna de estas inteligencias artificiales, se lograban pilotos muy interesantes durante el fin de semana. Entonces ahí creo que hay una oportunidad muy interesante. Y luego está todo el resto de la automatización que yo creo que está un poco opacada ahora mismo por todo el boom que ha tenido la inteligencia artificial y que también es fundamental. Yo particularmente creo que este concepto del que hemos venido hablando tantos años, que es la transformación digital, yo creo que ya llevamos, no sé, tal vez hasta 10 años hablando de transformación digital, al fondo o al final de todo el cambio organizacional, de todo el cambio en las personas que vamos a lograr, al final del proceso, sí se decanta y sí se materializa mucho en la automatización de los procesos. Es como utilizamos diferentes software, herramientas para automatizar procesos del día a día. Y la gran ventaja para mí es que allí han surgido unos jugadores muy interesantes para integrar cualquier cantidad y calidad de herramientas.
Yo suelo ser muy fan y utilizo mucho, digamos que en el core, en el núcleo de toda mi automatización, una herramienta que se llama Zapier. Zapier es un conector de APIs, es decir, Zapier se conecta a los APIs o a las interfaces de programación de muchas herramientas para poderlas conectar entre sí. Es algo así como un traductor universal. Es como si yo pudiera tomar una persona que habla chino y una persona que habla, no sé, quechua, y ponerles un traductor en el medio para que se puedan comunicar entre sí. Entonces, al que habla chino, el traductor lo convierte en quechua y este responde en quechua y el traductor lo transmite en chino y se pueden comunicar sin ningún problema. Eso es Zapier para más de 6.000 aplicaciones de las más populares del mercado. Entonces, yo puedo conectarlas, mientras estén conectadas con Zapier, yo las puedo conectar entre sí. Yo puedo lograr, por ejemplo, y esto es el tipo de cosas que yo tengo automatizadas, cada vez que entra una compra en mi sitio web, yo lo tengo construido con WordPress y un plugin que se llama WooCommerce, y ahí cada vez que entra esa orden, automáticamente Zapier se la manda a Alegra, que es mi software de facturación. De hecho, es una de las pocas empresas colombianas que están conectadas con Zapier, y en Alegra puedo generar la factura automáticamente, la factura electrónica automáticamente. Wow. Entonces, ahí me demoro manualmente probablemente 10, 15 minutos. Entonces, cada vez que esto sucede, pues me ahorro un montón de tiempo. Y asimismo, conexiones con Gmail, con Google Sheets, con programas para edición de video, de foto. Hay una cantidad de software allí. Al final del día, hoy en día prácticamente para mí, cuando tengo que elegir una herramienta, lo primero que hago es revisar si está en Zapier. Si está en Zapier, quiere decir que la voy a poder integrar con el resto de mi ecosistema digital. Súper. Wow. Bueno, Luis, todas estas herramientas que nos has dicho realmente son fascinantes y creo que están en el día a día de un emprendedor. Y como emprendedor se tiene que estar a la vanguardia de estas herramientas. Te cuento algo, y hace muy poco, dando un taller, no me acuerdo en qué región del país estábamos, y me levantó la mano súper asustada una persona y me dijo como, la inteligencia artificial acabó con mi emprendimiento. Y yo, espere, ¿qué pasó? Y dijo, pues imagínese que yo fui a una charla, ¿cierto? Y en la charla, el conferencista me dijo que yo ya no necesitaba atención al cliente porque iba a haber una máquina que me lo iba a hacer. Y decía, la razón de ser de mi emprendimiento es esa atención al cliente. Y así es que yo logro vender. Es la persona que te dice y te saluda, hola, bienvenido, qué chévere tenerte acá, te quiero vender mi producto. Y él decía, resulta que yo vi esa charla, me dijeron la inteligencia artificial va a acabar con absolutamente todo y me dañó la vida, pero te estoy hablando, no te estoy exagerando, de cómo esta persona, incluso en el público que había, se asustó tanto. Entonces, te llevo la pregunta a ti. Yo en su momento le respondí algo en lo que pude, ¿sí? Por el susto y lo que nos dijo, pero te la traspaso a ti y es como esa inteligencia artificial de verdad va a acabar con los emprendimientos, va Con a todo. acabar con la atención al cliente, va a acabar, o cómo calmamos ese boom de la inteligencia artificial, que el fin último también es la venta del emprendedor y el marketing y todo lo que tiene detrás. Yo creo que tenemos un precedente muy complicado y viene desde mucho atrás en el cine y en la televisión. Y es que llevamos décadas empezando, bueno, incluso mucho antes que Terminator, pero muchas películas y series han construido historias alrededor de cómo la inteligencia artificial, los robots, las máquinas terminan por apoderarse del mundo, sometiéndolos a los humanos y volviéndonos una batería, como en el caso de Matrix. No puedo decir que eso sea 100% imposible, porque creo que cada vez vemos cosas más impresionantes, pero creo que dependerá muchísimo, tampoco soy tan apocalíptico, creo que sí hay varias consideraciones éticas que habrá que tomar, muchas por el camino, y dependeremos muchísimo de los líderes mundiales que se están poniendo un poco, digamos que encima de todo este tipo de decisiones. Pero como para quedarnos en el plano un poco más cercano a lo que hacemos, mi visión no es definitivamente que la inteligencia artificial o las máquinas nos van a acabar o van a reemplazarnos o nos van a quitar el trabajo. Yo lo que siento es que, como sucedió en la revolución industrial, en este momento estamos recibiendo un llamado como especie a evolucionar. Hasta antes de la revolución industrial, todas las máquinas estaban de alguna manera movidas por seres humanos. Nosotros éramos el motor. Entonces, en ese momento, como hoy, pues claramente cuando llegó el motor de vapor, cuando llegó el carbón, pues todos los
empleados dijeron, no, nos vamos a acabar, nos van a reemplazar. Yo siento que este punto, al igual que la revolución industrial, yo siento que es un punto de inflexión en la historia de ese calibre, muy, muy, muy impactante. Es un llamado para que como seres humanos aprendamos a usar toda esta tecnología para potenciarnos, para poder hacer mejor nuestro trabajo y sobre todo para poder automatizar esas labores repetitivas, operativas del día a día en la que como seres humanos no estamos generando ningún valor. Si yo me la paso todo el día pasando datos de esta hoja a esta otra o de este papel a esta hoja, ahí como ser humano no estoy aportando mucho valor. Claro. Entonces el llamado es a que como especie demos un salto hacia adelante y esas tareas nos permitan de alguna manera automatizarlas, esperando que nuestro intelecto mejor enfocado nos permita desarrollarnos y solucionar muchos más problemas de los que tenemos por solucionar. Así que no sé si es un poco optimista mi visión, pero yo creo que si sabemos sacarle provecho, puede ser una oportunidad muy grande para evolucionar como especie. Yo siempre digo que es como si uno tuviera un oráculo al lado que sabe absolutamente de todo. Sí. ¿Cómo no aprovechar tener a alguien al lado que sabe absolutamente todo? Y en otras visiones un poco más vanguardistas, yo siempre me siento como Tony Stark en las películas de Iron Man, cuando está construyendo sus máquinas con la ayuda de Jarvis, que es su robot inteligente. Así me siento yo en el día a día. Yo todo el tiempo le estoy preguntando, yo uso mucho ChatGPT, ¿qué opinas de esto? ¿Qué metodologías existen para resolver tal problema? Cuéntame qué libros hablan de esta otro, hazme un resumen de lo más importante que dicen esos 10 libros. Todo el tiempo le estoy preguntando cosas y esto lo que voy haciendo es armarme de alguna manera mi propia versión de lo que quiero construir. Tengo amigos que sin saber una gota de programación, no son programadores, a punta de preguntarle a ChatGPT, están armando códigos y sistemas, copiando código de ChatGPT. Entonces realmente ese es el punto, digamos que justo esta mañana lo pensaba en la ducha, que es donde a mí se me ocurren normalmente las ideas. Ese es el mejor lugar. Absolutamente. Pensaba en que nosotros de pronto veíamos venir hace un tiempo los humanos mejorados con piernas biónicas o con brazos biónicos, que había mucha discusión, por ejemplo, en los Olímpicos, de hasta qué punto una persona con una pierna biónica puede participar y demás. Pero no nos imaginamos que íbamos a llegar mucho antes a este momento de seres humanos mejorados, pero no por una parte o por un brazo biónico, sino por un simple chat, una herramienta como ChatGPT que nos va ayudando a entender y aprender a unas velocidades impresionantes. Y también ahorita mencionabas a tu mamá de cómo le costó de trabajo también y que tuvo que forzarse a utilizar un celular y poder hablar contigo. Y me acuerdo muchísimo de mi papá que tal cual, él decía, no, a mí me sirve el celular para llamar y ya, no quiero nada más. Y yo, papi, pero, o sea, ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces también creo que es la manera y el discurso que le podemos dar, también lo que decías, para ciertas edades es un poco más sencillo de asimilar la actualización de la tecnología, pero Sí. también creo que en el discurso y tú como lleves a personas que de pronto no están tan inmersas en la tecnología, a mostrarles las bondades que da ese tipo de tecnología, creo que podría funcionar. Y creo que les podría ayudar incluso, no sé, a una mamá retirada de pronto, una receta para cocinar que se la da ChatGPT y dice como, "Ah, ya no tengo que necesitar los libros". Sí, pero creo que es la manera en cómo Ahora, manejamos nada el contra mensaje. los libros. Sí. Es que Exacto, todo se exacto, une, pues. Uno puede utilizar exacto. todas las herramientas Mi que ya mamá existen. hoy pasa una parte de su día aprendiendo inglés en Duolingo, por favor. Claro. Lo máximo. Claro, claro, es que realmente esas son las bondades y lo que se necesita. Para terminar como esta parte, 5 tips claves para vender más a través de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que el primero clave ya lo conversamos bastante y es el cacharreo. Si quienes nos ven sienten que les da un poco duro la tecnología, nada, quítense eso encima, vayan a chatgpt.com, creo que es la dirección, o chat.openai.com, o busquen en Google. En Google uno encuentra todo. De hecho, acaban de lanzar el buscador de OpenAI.
Y pregúntenle, empiecen a hablar con el robot y pregúntenle lo que quieran saber y se van a ir familiarizando con. Incluso uno puede preguntarle ese tipo de cosas. Tengo una empresa de tal y tal característica en este mercado, ayúdame a descifrar quiénes son mis público objetivo, ayúdame a pensar en estrategias para vender más, o tengo esta situación, ¿qué alternativas tengo? Uno puede utilizar mucho la inteligencia artificial justamente como ese oráculo que sabe de todo. Entonces ese, primero. El segundo es que definitivamente, este va en contra del primero, definitivamente la inteligencia artificial debe ser el copiloto, no el piloto. Porque muchas veces pensamos que esto ya está listo y entonces copiamos y pegamos lo que dijo ChatGPT y ya está. Y no, porque justamente como decía tu querido amigo en el evento, lo más valioso y lo más importante que tenemos los seres humanos es la empatía. Y esa empatía es muy difícil de reproducir por una inteligencia artificial. Entonces, al final de los tiempos, yo tengo también un poco esa teoría. Hoy en día estamos llenándonos de contenido generado por inteligencia artificial. Y no sé si les ha pasado, pero ya uno se da cuenta. Sí. Cuando uno está en una red social y empieza a leer algo, por ejemplo, que escribió una inteligencia artificial, como que uno se da cuenta, sobre todo si es muy genérico, y uno pierde atención inmediatamente. Es verdad. Entonces es importante utilizarlo como un copiloto, pero al final imprimirle nuestra voz, nuestro toque y de alguna manera la personalidad de la marca que estamos transmitiendo, que es lo que al final va a ser la diferencia. El tercero, definitivamente, pues hay que probar, hay que ver cuáles son de pronto esos canales que son más relevantes para el negocio, que digamos que en mis recomendaciones siempre están como los dos grandes mundos, los motores de búsqueda y las redes sociales. Si su negocio, si su producto es algo que la gente ya está buscando en Google, yo empezaría con Google, porque me parece que es el camino más rápido para conectar con esos clientes. Pero si su producto o su servicio es tan innovador, de pronto es algo tan novedoso, tan nuevo que la gente ni siquiera sabe que existe, pues claramente no lo van a buscar. A ellos es a los que probablemente vamos a poder conectar en redes sociales. Ese sería como el tercer tip. El cuarto, definitivamente hay que medir mucho. Todo este sistema se alimenta de datos y los datos hoy en día son uno de los elementos más importantes para poder aprovechar estas herramientas. Entonces hay que estar midiendo permanentemente lo que probamos. Los experimentos, las apuestas en motores de búsqueda, en redes sociales y vamos midiendo y entendiendo qué funciona y qué no funciona. Y lo último, el último tip tal vez sería, creo que hay que rodearnos muy bien y sobre todo si somos de pronto varias personas en la empresa, pues tenemos que ir trabajando entre todos y familiarizarnos con este tipo de herramientas. De pronto no sirve mucho si es solamente el gerente el que se está yendo por allá a un cuartito a cacharrear y el resto de la organización luego simplemente recibe órdenes. Sería chévere empezar a integrar algunas dinámicas de exploración conjunta, de exploración colectiva para que todos como organización vayamos evolucionando. Y creo que también en las comunidades incluso hay personas que son un poco más cacharreras que otras. Sí. Algunas tienen más cercanía con la tecnología que otras. Así que no le tengan miedo tampoco a pedir ayuda. Fíjense en quién es esa persona que tienen cerca. Puede ser un sobrino, el hijo de su amiga, puede ser cualquier persona que tengan cerca que tal vez es un poco más afín a la tecnología y pidan ayuda. Seguramente van a encontrar personas que están supremamente dispuestas y felices de apoyar. Y ahora, para agilizar un poco, como les estamos diciendo que hay que optimizar el tiempo, vamos a hacer preguntas rápidas. Solo una palabra, ¿ok? ¿Estás listo? Perfecto. Listo. Vamos a empezar. 1, 2 y 3. Mejor red social para empezar a vender un producto. Instagram. Peor error emprendedor en el marketing digital. No medir. Alcance orgánico o pagado. Primero orgánico. Frecuencia ideal de publicaciones. 2 a 3 a la semana. Métrica más importante en redes sociales para el emprendimiento. Ventas. Presupuesto mínimo para una campaña en redes. 10,000 pesos. Ok. Buscar asesoría o aprender por tu cuenta. Estoy sesgado porque soy asesor. Un poco de las dos. Herramienta de la inteligencia artificial infaltable. ChatGPT. Ajá. Y herramienta de redes sociales infaltable. Diría que puede ser Metricool. Ay, la amo. Buena respuesta. Muy bien. No, Luis, de verdad, muchas gracias. Yo creo que lo último es esos consejos prácticos yo sigo insistiendo, nosotros tenemos desde la gerencia a la que pertenezco en Impulsa,
mucho contacto con emprendedores de muchas regiones del país que normalmente no tienen las mismas como oportunidades, podrías decirse, para acceder a este tipo de herramientas o de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, como esos consejos para los emprendedores de que cómo lograr crecer sus ventas, cómo lograr de verdad que sus productos, bien sea la panadería de barrio o su empresa, no sé, de cosas para carros, puedan funcionar y que realmente estas actividades y todas las herramientas de marketing puedan funcionar para ellos también, Para como todos, es para que no todos. discrimina. Exacto, para todos. ¿Cómo hacemos para que todos puedan utilizar estas herramientas? Y en una de las preguntas rápidas que te hacía Ani, también decía como pagar o no pagar, porque a veces uno, no sé, utiliza Canva y le prefiere dejar la marquilla de agua porque te toca pagar 1.000 pesos, ¿sí? ¿Cuáles son esos consejos como finales para estos emprendedores de esa apuesta que podríamos hacerles? Bueno, yo creo que ya hemos dicho varias cosas que espero se hayan llevado claras. Un par de cosas para agregar. La primera de ellas, que a mí me gusta hacer mucho énfasis cuando hablamos de automatización, y creo que ahora mismo es crítico porque estamos en el boom de la automatización, y es que siempre, siempre es clave, antes de automatizar un proceso, haberlo hecho a mano, haberlo estandarizado y haberlo optimizado. Porque muchas veces, si hoy pasa, nos lanzamos a automatizar todo, incluso cosas que nunca hicimos manualmente, y luego de meterle un poco de plata y un poco de tiempo, nos damos cuenta que nadie necesitaba eso o que el proceso debía hacerse de una manera diferente. Entonces, como decimos también mucho en Colombia, primero mi primaria. Vamos de a poquitos y vamos escalando. Entonces, eso como recomendación para la automatización. Desde el punto de vista de herramientas y sobre todo de marketing digital pensado en vender más, yo también recomiendo mucho empezar de a poquitos. Y con el marketing digital pasa algo, y es que puede llegar a ser absolutamente abrumador. Hay tantas herramientas y hay tantas cosas ahí afuera que yo creo y he visto miles de emprendedores absolutamente abrumados sin saber por dónde empezar. La clave está en empezar de a poquitos. Y hay dos aplicaciones que a mí me parece que hoy en día deberían ser como el punto de inicio, y que si por algún lado vamos a empezar, esas son las dos cosas que deberíamos tener enfrente siempre, y es una ficha de Google Business, una ficha de Google Mi Negocio y una ficha de WhatsApp Business. Me parece que la dupla de esas dos herramientas es una bomba muy poderosa. La ficha de Google Business nos ubica, nos pone en el terreno, nos ubica en algún lugar del mundo, o ni siquiera tenemos que estar en una ubicación física. Puede ser que atendamos un área de cobertura, pero ya nos da una presencia digital básica. Y WhatsApp Business es una herramienta poderosísima para poder gestionar esa visibilidad o esas conexiones o esos contactos que podamos empezar a, digamos que a gestionar. Incluso, y esto es algo que he conversado también con varias cámaras de comercio que por supuesto han estado muy, sobre todo en los últimos años, tratando de resolver este reto de cómo hacemos para dinamizar la famosa economía popular. Y hay una cantidad de planes y una cantidad de proyectos gigantescos que, si me lo preguntan a mí, me parece que se pueden simplificar y se pueden potenciar muchísimo si arrancamos por esas dos herramientas. Wow. Si cada vendedor ambulante de este país, si cada tendero tuviera una ficha en Google Business y tuviera un WhatsApp en un WhatsApp Business y los dos conectados, creo que ahí ya tendríamos una presencia digital muy interesante, y para comenzar me parece que es lo clave. Y ya de ahí puede empezar uno a meterle una capa de alguna red social, o naturalmente, si tenemos una ficha en Google, podríamos empezar a aparecer en Google, o podríamos meterle algo de pauta. Creo que el ejercicio es empezar de a poquitos e ir construyendo sobre resultados y sobre, digamos que las ventas que estamos consiguiendo al principio. ¡Wow! Increíble. Y yo sé que es difícil esta pregunta, también para terminar un poco, hablar sobre ese futuro del marketing digital que está cambiando tan rápido, que sigue evolucionando y que un poco nos da miedo también pensar hacia dónde vamos. ¿Tú cómo lo ves o qué crees que sería bueno decirle a los emprendedores para que se preparen un poco? Fíjense que a mí me parece, y es algo también interesante que he encontrado de alguna manera en todo esto que está pasando, y es que, sobre todo desde el punto de vista del marketing, el gran cambio o el giro que está trayendo la inteligencia artificial en los algoritmos, tanto orgánicos como pagos, es que ya
de alguna manera no es tan relevante lo que nosotros segmentemos. Al principio de las redes sociales teníamos una oportunidad gigantesca en la hipersegmentación que nos ofrecían versus los medios tradicionales. Justamente veníamos de medios tradicionales y lo atractivo del mundo digital era que podíamos segmentar mucho mejor. Pero en un revés rarísimo de la historia estamos volviendo a un punto en el que ya no es tan común y no es tan recomendado segmentar tan específicamente, sino al contrario, dejar que sea la inteligencia artificial la que encuentra nuestros públicos. Por supuesto, con un asterisco gigantesco, y es que para que esto funcione, el mensaje, que en este caso es el anuncio o el video o la pieza, tiene que ser absolutamente claro y dirigido al público objetivo. Si mi mensaje es súper ambiguo y yo le estoy hablando a todo el mundo, pues la inteligencia artificial va a empezar a encontrar que cualquiera puede interactuar y quién sabe para dónde va a agarrar. Si mi mensaje es tan específico, seguramente a la inteligencia artificial le va a quedar mucho más fácil encontrar a mi público. Por eso, y no se trata tampoco de que todo lo hagamos exactamente igual, pero hoy en día por eso muchos videos y muchos anuncios empiezan diciendo algo como: si eres una mujer de 25 y 34 años a la que le gusta el yoga, esto es para ti. Porque justamente eso hace que las mujeres de 24 a 35 a las que les gusta el yoga se queden viendo el video y a la inteligencia artificial le queda más fácil encontrarlas y poder crecer a partir de ellas. Entonces es curioso porque a mí siempre que damos una vuelta gigantesca para volver al origen, me parece que por ahí es, y me parece que es lo que está pasando. Estamos volviendo al punto original en donde lo que importa es el mensaje, finalmente. Lo que tengo por decir es lo que importa. Perfecto. Hay, bueno, no sé si lo conocen, de pronto las personas que nos ven y nos escuchan, el círculo dorado de Simon Sinek, que le apuesta al para qué, o sea, realmente al por qué le apuesta las empresas y el por qué los empresarios exitosos sí realmente les llega el mensaje es porque se centran en el por qué. Y ahí tú lo mencionaste y lo acabas de decir, y es precisamente que los empresarios dicen como ¿qué hay detrás? O sea, le quiero llegar al público, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de lo que yo estoy haciendo? Y por eso es el fin último. Bueno, creo que nos toca terminar. Cerrar. Ya. No, yo podría quedarme conversando Sí, horas. pero ya creo que aquí nos hacen caras. Bueno, las personas que nos escuchan nos están haciendo caras para terminar ya y nos toca cerrar, Luis. Pero podemos retomar en otro episodio. Vamos a hacerlo. Sí, siempre está la opción. Pero pues agradecerles mucho, Ani, realmente qué chévere haber compartido este espacio contigo. Buenísimo. Además, amo el tema, como se pudieron dar cuenta. Pero sobre todo, gracias a ti, Luis, por acompañarnos. De verdad que tus conocimientos nos dejaron a nosotras pues marcadas, y estoy segura que a las personas que nos escucharon también. Y a ti también, Angie, gracias por todo, No, claro que por sí. este espacio. Y Luis, mente que emprende, muchas gracias. No sé, un saludito A ustedes final. por la invitación, Impulsa al Ministerio, siempre feliz de poder participar en estos espacios, feliz de poder apoyar definitivamente ese porqué. Ahí está la tos. Es parte de lo que me tiene casi que obsesionado estos últimos años. Creo que está absoluta y profundamente correlacionado con ese famoso propósito, por qué hacemos las cosas. Y creo que es importante como emprendedores, no es fácil emprender, que nos aseguremos de estar emprendiendo por algo que casi que nos obsesiona profundamente. Si estamos emprendiendo por una situación coyuntural o por una necesidad de corto plazo, puede llegar a ser complejo. Entonces creo que es importante, no digo que no lo hagan, pero es importante buscar ese problema raíz que estamos solucionando, esa necesidad de fondo, porque ahí es donde vamos a encontrar algo para enfocarnos, obsesionarnos, enamorarnos por un muy buen tiempo, que es lo que requiere el emprendimiento. Así que muchas gracias de nuevo y un abrazo gigante. Así Gracias, es. Luis, y gracias a todas las personas que se están conectando con este podcast, video podcast Mentes que Emprenden. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. ¡Chao! Mentes que Emprenden, un podcast de Impulsa Colombia.